y el crónico, que ya es después de los 100 días. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Pues son inflamación de la piel, inflamación del intestino, que da diarreas abundantes, o la inflamación del hígado, que el paciente puede tener síntomas como ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos. Estos son los primeros 100 días. El centro de trasplante del INCAN ha ido evolucionando de acuerdo a los nuevos progresos en trasplante a nivel mundial, porque todavía antes del 2015 ocupábamos solo donantes HLA idénticos, y ya los pacientes que no tenían este donante HLA idéntico ya no podíamos trasplantarles. Hola, ¿qué tal, familia Incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, el podcast Soy Incansable. En esta ocasión, el capítulo de hoy, la modalidad temas selectos en cáncer o temas selectos en hemato-oncología. En esta ocasión tenemos a una personalidad importante para el Instituto Nacional de Cancerología, el jefe del departamento de la unidad de trasplante de médula ósea, el jefe del área de trasplante de médula ósea, amigo mío desde la residencia y obviamente pues el médico que está atrás, el fenómeno de la unidad de trasplante, que es un fenómeno, ya tienen 1000 trasplantes, poquito más, acaban de hacer su trasplante número 1000, heredero de una trayectoria y una historia en la unidad de trasplante y obviamente quien ha hecho que la unidad de trasplante pues esté a la vanguardia de lo que hoy por hoy es el Instituto Nacional de Cancerología y la unidad de trasplante médula ósea. Es el doctor Luis Manuel Valero Saldaña, médico hematólogo adscrito aquí del Instituto Nacional de Cancerología y jefe de la unidad de trasplante de médula ósea. Maestro, muchísimas gracias por aceptar. Al contrario, amigo Ramiro, compañero, amigo de muchos años, te agradezco la oportunidad a este espacio de discusión tan importante para el Instituto Nacional de Cancerología, y sobre todo para hablar de nuestra actividad, hablar de temas importantes para los pacientes, incluso para nuestros compañeros de trabajo del instituto, porque justo, aunque la unidad de trasplante ya tiene 34 años en el instituto, desde 1991 que se fundó, aún hay personal que no sabe de que hay una unidad de trasplante en el INCAN. Así es, te tocó toda la adecuación, ¿no? Migraste de esta unidad vieja a adecuar una unidad nueva, innovadora, con todos los servicios, con todo lo que tiene una de trasplante. Te tocó hacer el triage, el Así change. es. ¿Cómo Sí, te fue ahí, amigo? sí, fíjate que el centro de trasplante del INCAN ha ido evolucionando de acuerdo a los nuevos progresos en trasplante a nivel mundial. Cuando estábamos en el periodo del centro de trasplante aquí en este edificio, pues teníamos 5 habitaciones que eran pequeñas, me acuerdo que las comodidades para el paciente estaban limitadas, había una televisión, una cama pequeña, muy poco espacio para que el paciente se pudiese mover dentro de la habitación, se tenía que bañar ahí dentro de la habitación, Ajá. y actualmente en el 2015 que emigramos a la nueva torre de hospitalización, todo cambió, espacios más grandes, el confort para los pacientes, baño propio, un reposet, la habitación con la tecnología de punta como es los filtros de alta eficiencia, la presión positiva, el aire acondicionado ultrafiltrado, bueno, con todas las comodidades para que el paciente se sintiese más cómodo, Ya, ¿sí? estuviste tras todo este diseño, ¿no? Todo este diseño, hubo personas previas a la unidad que Claro. también colaboraron, pero sí cambió todo. Tenemos actualmente una unidad de última generación, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tenemos 8 habitaciones con todas las características que exige COFEPRIS, que es nuestro ente regulador, y prácticamente una unidad que a nivel internacional se equipara a un centro de trasplante a nivel internacional. Ahora, se dice fácil, yo sé que hay mucha gente que estuvo antes que tú, bueno, no fue mucha, pero sí gente importante y trascendente, pero obviamente te tocó el boom del seguro popular y obviamente la oleada de todos los trasplantes gratuitos. Exacto, sí, Entonces, con el Seguro Popular fue un parteaguas porque hubo la posibilidad de apoyo a los pacientes sin derecho a biencia, como aquí en el instituto. Realmente los costos para un trasplante son altos.
¿Por qué? Porque se utilizan diferentes medicamentos, antibióticos, quimioterápicos, inmunosupresores, ¿sí? Incluso pues insumos personales de los pacientes. Entonces los costos eran muy altos y no los podría pagar el paciente, Ya. ¿sí? Ni la familia. A la vanguardia, entonces es nuestra unidad de trasplante, está a la vanguardia, está lo que dice la norma oficial y obviamente compite con los centros, al menos los que hay aquí en el país, Sí, o sí, también a nivel internacional. a nivel internacional, incluso todos nuestros protocolos han sido, pues vienen de la experiencia internacional, pero ya con todo nuestro tiempo que llevamos haciendo trasplantes. ¿Por qué? Porque sí, a partir del Seguro Popular en el 2009, más pacientes se fueron beneficiando. Tú te Ujú. acordarás que Sí, sí, primero sí, eran sí. los jóvenes y actualmente todos los pacientes que sean candidatos son sometidos a un comité de trasplante y pueden ser beneficiados de este tratamiento, ¿sí? Y todos nuestros procesos, pues todos está normatizado. Todas las decisiones que se toman son protocolos ya ampliamente establecidos a nivel internacional. Y pues bueno, nuestro ente regulador, que es el Centro Nacional de la Transfusión, que revisa todos nuestros protocolos también, y la COFEPRIS, que pide que estén las licencias sanitarias actualizadas. Listísimo, maestro. Enhorabuena, la verdad, y qué bueno que estás en esta parte de los trasplantes. Y pues bueno, para la gente que ha preguntado así en breve, son pacientes, son familiares, son médicos generales los que nos siguen. Hasta ahorita, pues nuestro alcance 100,000, 105,000 y vistas como 400,000 más o menos. Si nos puedes hablar así breve para ellos, trasplante autólogo, trasplante alogénico y enfermedad injerto contra hospedero. Sí, el trasplante de células progenitoras, anteriormente trasplante de médula ósea, porque se ocupaba la médula ósea para el injerto, es decir, al donante se le hacían varias punciones en todo lo que es la cresta ilíaca y el esternón para sacarle la médula ósea. No, actualmente se utilizan las células progenitoras, que son células que tenemos en nuestra médula ósea y que gracias a un medicamento que se llama filgrastim se puede estimular al donante, y al cuarto día de estar administrando este medicamento se pueden liberar estas células progenitoras a la sangre periférica, y con la colocación de un catéter de alto flujo se pueden sacar a través de un procedimiento de aféresis. Entonces, el trasplante de médula ósea, tenemos dos tipos de trasplante. El autólogo, donde utilizamos células progenitoras del mismo paciente. Este tipo de trasplante es especial para neoplasias hematológicas como son el mieloma múltiple, los linfomas principalmente. Y tenemos el trasplante halogénico, que este tiene más variantes. ¿Por qué? Porque aquí las células progenitoras son de un donador sano. Ujú. Y actualmente los tipos de trasplante halogénico es con donador HLA idéntico y el donador no relacionado, ¿sí? El donante no relacionado es ese donante, lo sacamos más de bases de donadores altruistas a nivel internacional. Este tipo de trasplante apenas el año pasado ya lo empezamos a implementar. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay pacientes con una neoplasia hematológica jóvenes que tienen la enfermedad ya controlada y no tienen un donante. Es decir, ¿por qué? Porque ya son hijos únicos y los padres son ya mayores, arriba de 50 años. Y aquí la opción es buscarle un donante no relacionado, es decir, no familiar, en una base de datos a nivel internacional. El trasplante haploidéntico, que es otro tipo de trasplante halogénico, donde ocupamos células ya sea del padre, del hermano o del hijo, Ujú. nos ha aumentado la posibilidad de llevar a un trasplante halogénico. ¿Por qué? Porque todavía antes del 2015 ocupábamos solo donantes HLA idénticos, y ya los pacientes que no tenían este donante HLA idéntico ya no podíamos trasplantarles. Pero actualmente ya con el donador haploidéntico hemos aumentado la capacidad para que todos los pacientes que son candidatos a un trasplante halogénico puedan tener un donante incluso arriba de un 90%. ¿Sí? Qué bueno, maestro. Yo me quedé cuando estaba en el Seguro Popular con adolescentes, era autólogo, halogénico y relacionado. Ahorita ya hablaste de otras opciones, porque sí, cuando no había un donador, pues a París Chayotes, amigo, a llorar nos fuimos. Pero hoy, Ujú. ¿cómo te ha ido con esos? Sí, con el O más bien, ¿cuántos trasplante, tienes para sí, no, los? el trasplante haploidéntico, que fue una necesidad para los pacientes de aquí del instituto.
Empezamos en el 2017 y actualmente ya tenemos más de 70 pacientes trasplantados en forma Qué pruidéntica, maravilla. ¿sí? Y las supervivencias que también han ido mejorando, pero actualmente tenemos supervivencias arriba del 70%. O sea, incluso este tipo de trasplante donante aploidéntico ha superado en algunas situaciones al donador HL idéntico. Ujú. Sí, o sea, realmente la ciencia ha avanzado, el conocimiento en este tipo de trasplante, que sí, es un trasplante más delicado. ¿Por qué? Porque Sí. se requieren más días de inmunosupresión, se requieren más medicamentos de inmunosupresión y la enfermedad de injerto contra el huésped es mayor que en el HLA idéntico. ¿Cómo le escribías a la banda que es enfermedad de Gento contra hospedero? Si la enfermedad de injerto contra el huésped es una situación propia biológicamente de un trasplante Lo tienes alogénico. presupuestado Sí, tú. es parte del proceso de un trasplante halogénico, en el cual el sistema inmunológico que se ha nacido después de un trasplante halogénico se comporta en forma alterada. El sistema Ujú. inmunológico ataca al hospedero, al paciente. ¿Y qué es lo que condiciona? Inflamación, sobre todo en los primeros 100 días, que hablamos del injerto contra el huésped en forma aguda, antes de los 100 días. Y el crónico, que ya es después de los 100 días. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Pues son inflamación de la piel, inflamación del intestino, que da diarreas abundantes, o la inflamación del hígado, que el paciente puede tener síntomas como ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos. Estos son los primeros 100 días. Ya después de los 100 días, el paciente puede tener una enfermedad autoinmune, es decir, un problema de la piel en forma crónica, un problema inflamatorio de la boca en forma crónica como mucositis, o un problema de los ojos donde hay sequedad de ojos, lo que llamamos el ojo seco. ¿Sí? Claro. Entonces son manifestaciones que actualmente son ya más controlables con los medicamentos que tenemos actualmente. Antes, la enfermedad de injerto contra el huésped era más difícil de tratar y era la principal comorbilidad para los pacientes porque andaban batallando con su age. Pero actualmente ya el age con los nuevos medicamentos lo hemos podido controlar. Pero Ya. fíjate que también el age tiene su parte buena. ¿Por qué? Porque así como puede atacar al mismo paciente, lo defiende, porque es el mismo sistema inmunológico que puede defenderlo de la recaída de la leucemia o del linfoma. Sí, maestro, Sí, ya me acordaste, Luis. Perdón, pues, somos contemporáneos, sí, así pero es. ya empezaste a hablar antes. Y antes, pues, antes hablábamos el artículo, la referencia, traíamos al dedillo como tú traes la información, pero ya empiezas a meter antes, significa que estamos viejitos, amigo. Ya Sí, empiezas a hablar de lo anecdótico, es que que es lo que tú sí, viste cuando empezaste también. es correcto. Nos tocaron esos pacientes crónicos Dios, que ya, duraban tiempo hospitalizados hospitalizados, claro. por una enfermedad de injerto ¿Y agresiva. quién te va a contar a ti de eso? Si lo viviste Sí, tú, ¿de quién va a venir a decírtelo? sí, me ha tocado ver esos cambios, esa evolución de las complicaciones graves que se tenían con el trasplante, ahora complicaciones muy manejables. ¿Y qué pasa con los pacientes? Actualmente se hospitalizan menos después del trasplante. Sí. Antes llegaban complicados y los teníamos estancados posterior a un trasplante. Ahora, sí, es un tratamiento de alto riesgo. Cuando se va a someter a un paciente se le explica todo esto. ¿Por qué? Porque con la misma inmunosupresión post-trasplante puede haber infecciones y esto también es una complicación que tenemos que estar atendiendo en el transcurso de una evolución post-trasplante, amigo. Sí, Sí, amigo, la verdad, pues mucha la información que tiene el maestro Valero, escúchelo, digiéralo, quizá lo dijo todo bien fraccionado para esto, el concepto siempre lo escuchan muchos médicos, pero sobre todo no oncólogos, no hematólogos. Bueno, los oncólogos no hematólogos también tienen que entender esta fase y creo que se los desgranaste bien como para que la gente lo entienda. sí, así es. El instituto tiene un centro de trasplante de primer mundo y creo que más pacientes deberían de beneficiarse. ¿Por qué? Porque hay pocos centros de trasplante en México. Hay muchos pacientes que son sometidos a tratamientos, pero no se consolidan con un trasplante. Hay muchos pacientes con linfomas, con mielomas, que deberían de recibir un trasplante y no se les ofrece. ¿Por qué? Porque no hay la infraestructura en sus estados, en sus hospitales. Y entonces, ¿qué pasa? Recaen y recaen.
Y al final son pacientes que van a tener más complicaciones, requieren más medicamentos, más costos, ¿sí? Y actualmente, pues esto el trasplante modifica esa enfermedad, ¿sí? No todos los pacientes se curan, Ajá. pero sí un alto porcentaje. Pero sí, por mucho tiempo, amigo, te recordarás, 2010, 2011 era la única opción curativa que podías ofrecer, Así es, ¿no? Y hoy, pues, ¿sí? obviamente has evolucionado mucho. Maestro, brevemente, tándem y singénico. Trasplante en tándem, bueno, ya no los haces, y los haces ya no hay beneficio. Ya los trasplantes en tándem, que son dos trasplantes autólogos, es decir, dos trasplantes con las mismas células del paciente en un periodo de tiempo corto. Esto es entre 4 máximo a 6 meses entre un trasplante y el otro. Ya solamente se ha dejado la indicación para los pacientes con mieloma múltiple Ajá. de muy alto riesgo, es decir, con citogenética de De alto alto riesgo, riesgo. ¿sí? Solo bajo esa indicación. Ya, Ya. ya no, ya son pocos los tándem que realizamos. Y el singénico, que es cuando se ocupaba Un un gemelo. gemelo, pero ya no. ¿Por Ya. qué? Porque el gemelo, cuando, como ya son prácticamente en su código genético muy similares, no hay este fenómeno de injerto contra tumor, injerto contra leucemia. Entonces el efecto contra la enfermedad está muy Muy limitado. limitado, sí, sí. Sí, Y recuerdo que, ¿te acuerdas que el maestro presumía que su primer trasplante, que el sí, primer caso de éxito de un trasplante, pero él decía, pero es un singénico, sí, pero así obviamente es. eso que dices tú, a final Sí, de cuentas, también al ser muy similares, muy también la respuesta similares. era muy poca, Sí, biológicamente no es que activo es el donante la enfermedad singénico. injerto contra Ujú. leucemia, ¿no? Así es, Está ese es muy el bajo fenómeno que buscamos con el con el halogénico. halogénico, claro. Sí, Pues maestro, Familia Incansable, usted lo tiene aquí, es el maestro Luis Manuel Valero Saldaña, él es el expertísimo en trasplante de médula ósea aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Obviamente, si tiene preguntas, pues usted es su paciente, pregúntele a él. Pero si no es de aquí el INCAN, pues pónganmelo aquí abajo. Si también lo quiere felicitar, mándenlo. Nosotros le hacemos llegar todos sus comentarios. Y pues, maestro, te agradecemos muchísimo que nos ah, hayas dedicado estos minutos y que me hayas esperado. La verdad, te lo agradezco mucho. sí, al contrario, yo creo que es importante la difusión, es muy valiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas tienen acceso a esta información a través de estos medios que ahora son más comunes para los pacientes. Así es. Hoy, maestro, perdona, la última pregunta se me está escapando. Formador de recursos para la salud. ¿Cuántos trasplantólogos has graduado? Estoy muy orgulloso porque ya llevo más de 13 años como profesor del curso de alta especialidad en trasplante y tengo ya alumnos en Centroamérica, en Sudamérica, en México. Creo que ya estoy llegando a los 50 50 trasplantólogos trasplantólogos. formados, Wow. Si los ¿sí? tienes, no los tienes ahí el Y dedillo. todos los tengo, estamos en No se te contacto. va a aparecer un Sí, canijo en un congreso y no te acuerdas ni quién es, sí, amigo. no, y todos están bien localizados, qué están haciendo. Y bueno, es una satisfacción. ¿Por qué? Porque se requiere más gente y más gente capacitada para estos tratamientos. Sin duda, tengo que reconocer, éramos una pandilla, el cuate que mejor le va, pues es aquí a Don Luis, a todos los demás. Pero bueno, empezaste a hablar como Don Juan, por eso me da risa, porque ya hablabas anécdotas, dije, yo me estoy sintiendo Sí, viejito. así Pero es. ahorita que dijiste 50, también ya te volvió a ver como Don Juan Luis, la verdad. Sí, sí, Dios te guarde y te cuide, amigo. se aprenden. Compartimos al maestro Labardini, que siempre va a ser difícil no No, mira, olvidarlo por todo lo que nos pero sí enseñó. empezaste a hablar Mm. igual que él. Yo dije, pues el heredado iba a ser yo, pero tú estás hablando igual que él. Bueno, Muy bien, pues familia bueno, lo incansable, bueno pues se queda. Sí, así es, amigo. Te agradezco mucho. Oye, recibe este símbolo que nos lo regala un paciente. La verdad, don Francisco Guevara. Siempre hacemos anuncio con don Francisco. Nos lo regala, es el incansable. Mira para adelante. Una estatuilla para que él la tengas. Te agradecemos genial. tu tiempo y que Muchas lo tengas ahí gracias. tu consultorio. Muchas Muchas gracias. Él gracias. es el maestro Luis Manuel Valero. Pues soy el doctor Ramiro Espinosa. Nos vemos en el siguiente capítulo. A la próxima, ya sabe, comparta, dele like, suscríbase por el amor de Dios. Necesitamos que se suscriba porque ya el diablo me vino a tocar a la puerta. Gracias, amigo. Gracias. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan.
Nacional de Cancerología.